Bueno, bueno, ¿cómo están todos y todas? Vamos a ver ahora el segundo bloque, vamos a analizar la matriz energética nacional y los principales cambios y características de algunos de los países del continente, donde se han dado cambios como en México y Colombia. Vamos a analizar bastante los cambios con AMLO, con Andrés Manuel López Obrador en México, con los intentos en una situación en la que está Petro, ¿no? Que mismo la semana pasada el presidente de Colombia denunció una situación de golpe, y los cambios que viene llevando adelante Lula, tratando de dar vuelta la la situación de privatización que llevó adelante Bolsonaro. En cuanto a la matriz energética nacional, esto está en mismo movimiento con este gobierno que está, bueno, que apuesta a la disolución nacional y además tiene un punto, además de atacar a conjunto del pueblo, eh, como todo el conflicto universitario que se está desarrollando en estas semanas, un aspecto fundamental en transformar a la Argentina en un exportador de energía, con los diversos proyectos que hay de gas licuado proveniente de Vaca Muerta, y los cambios económicos y el mismo sistema, ¿no? Así que un poco lo que vamos a hablar de matriz energética nacional, tal vez puede quedar relativamente fuera de tiempo, básicamente eh, por los cambios que viene llevando adelante el gobierno, y por la resistencia que existe desde el punto de vista de las organizaciones libres del pueblo. Pero bueno, vamos a empezar un poco a ver si ahí logramos, ahí está, ¿no? Ahí. Primero vamos a ver el sistema energético. Si vamos a hablar de la matriz energética, pero hay una cantidad de aspectos que vimos en el primer bloque ligados a cambio climático y también ligados a la integración del sistema energético, por lo cual podemos hablar de un sistema energético. Es decir, la matriz energética se va a entender como una representación cuantitativa de la estructura de producción y consumo de la energía bueno, en una región determinada, y es un subsistema del sistema energético. Nosotros vamos a analizar la nacional en comparación con la mundial y analizar estos tres países representativos del conjunto de nuestra América. El sistema energético se configura entonces como un conjunto de vínculos dentro del sistema humano y entre este y la naturaleza. Esa es una relación interesante para ver mismo en el devenir esta relación entre naturaleza y cultura, o producción y generación de energía y el buen vivir del conjunto de nuestro pueblo. Y estas están determinadas por relaciones de producción existentes, con lo cual lo que nosotros desde el curso tratamos de abonar es a una corriente, una idea de pensamiento, de abordar la transición energética justa, si quiere, pero fundamentalmente poniendo el foco no en la tecnología, sino en la propiedad, en las relaciones de producción, en el tipo de propiedad, en la propiedad pública, los grados de libertad que nos abren eh, mm, para cumplir con indicadores de minimizar gases de efecto invernadero y satisfacer condiciones de producción para la salud, para la educación, para la producción industrial, en la inmensa mayoría, en nuestro continente, que son países dependientes con necesidades eh, de resolución, ¿no? En cuanto a la vivienda, a la salud, a la producción. Este, Fundamentalmente la situación de pobreza energética, y el aspecto que también teníamos destacado, eh, que veíamos en el bloque uno, al considerar la energía o el acceso a la energía como un derecho humano. Esta es la energía en Argentina, es una información de lo que fue el viejo Ministerio de Energía y Minería. Ahora ya no tiene ese rango, sino que está todo subsumido al negocio de apalancamiento financiero con Caputo como ministro de Economía, y aparecen algunas contradicciones ahí, pero lo fundamental se viene manteniendo. Es decir, se observa un gasoducto de
de 3.000 kilómetros, el primero del continente, desde Comodoro Rivadavia hasta lo que se denomina ahora la zona del AMBA, en una matriz energética que ahora la vamos a nombrar, fundamentalmente dependiente de los hidrocarburos, en particular del gas, con dos grandes polos en cuanto a la producción hidroeléctrica, que es otro aspecto de la matriz que va a estar en la cordillera, que va a tener un aspecto además de cierta ayuda a la agricultura, en una zona árida y seca, tanto en Neuquén, y parte de San Juan, Mendoza. Tengamos en cuenta que lo que está cambiando como matriz productiva, por ejemplo, en Río Negro son los 5 saltos, la cantidad de centrales y de espejos de agua asociados a la agricultura, que ahora están siendo, si se quiere, avasallados o pasados por arriba con la nueva producción de petróleo y gas de esquisto en Vaca Muerta y su intención de llevarlos a exportar, licuándolo con algunos proyectos aparecería en Río Negro y en Provincia de Buenos Aires. También aparece Pan American Energy, que era hasta la aparición de Vaca Muerta el principal pozo de producción petrolera en el Golfo de San Jorge, en la provincia de Chubut. Luego eso fue desplazado y la principal producción petrolera se encuentra en lo que se conoce como la configuración de Vaca Muerta, que tiene fundamentalmente Mendoza, Río Negro, bueno, Neuquén, Río Negro, parte de Mendoza y una parte en 25 de Mayo en La Pampa. Eh, la matriz energética asociada a las buenas zonas de irradiación solar en el noroeste argentino, 6 provincias, 6 salares en 3 provincias del NOA, donde tenemos nuestros yacimientos de litio. Ya vimos que el litio va a servir como almacenamiento de energía y no es como parte de la matriz energética, y muy buenos campos de vientos en la Patagonia, por lo cual se habla del hidrógeno verde, es decir, hidrógeno, hidrólisis del agua, recuperar, separar el hidrógeno utilizando energía proveniente de molinos de viento en las grandes extensiones de territorio con buenos campos de viento en nuestra Patagonia. Todo ese aspecto tiene aspectos de conflicto que tienen su propia dinámica, pero lo fundamental que viene llevando adelante el Estado Nacional son las líneas de alta tensión que se observan como una línea, un semiarco en la zona desde Campana hasta La Plata, hasta el Gran La Plata, colectando la línea de alta tensión proveniente de los sistemas hidroeléctricos de Neuquén o de la cordillera, y de la línea y de los otros sectores hidroeléctricos que me olvidé mencionar en la zona tropical o subtropical como Misiones, fundamentalmente Yacyretá, ¿no? Tienen dos aspectos distintos desde el punto de vista de su impacto ambiental y su interacción de vínculo con poblaciones en esa zona. Eh, Matriz energética, por lo tanto, va a ser fundamentalmente fósil, ¿no? Un 63% en fósil, hidroeléctrica en estos dos grandes polos, en la cordillera y en la Mesopotamia o en Misiones, partes Alto Grande, pero la fundamental es Yacyretá y pequeñas hidroeléctricas en la provincia de Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Fundamental sigue siendo Yacyretá y los complejos, ¿no?, binacionales, en ese caso, eh, mm, tanto que existen con Paraguay o que pueden existir en un futuro, son resistidos por el conjunto de las poblaciones del lugar en Misiones, pero pueden existir también con Brasil. Ese movimiento, que es el movimiento afectado por las represas, vamos a usar para esta clase de bibliografía un encuentro que terminamos en la sesión de trabajo del Estado en el año 2017, eh, en un encuentro con trabajadores y trabajadoras del área de energía y movimientos ambientalistas, muy interesante. Vamos a utilizar justamente un artículo que presentó Fernando Fernández del MAVI, el Movimiento Afectados por las Represas, que tiene articulación con movimientos
populares de Misiones, y que en particular, si bien ese encuentro fue de 2017, es muy interesante porque fue unos meses posterior a que el lawfare provoque la renuncia de Dilma Rousseff, que fue previamente ministra de Energía en Brasil, y que en su periodo como ministra de Energía de Brasil, como ministra de Lula, encuentra el PRESAL, que es hidrocarburos, formaciones geológicas, en, en particulares en las costas de Río, y que en su momento aparece Lula con las manos con petróleo, y por eso mucho fue el detonante de que Brasil ya se había ido para los países, los monopolios imperialistas, se había ido de cauce y era necesario a Brasil ponerle un freno, y es lo que desata el lawfare para Dilma. Entonces, en ese momento el Mavi hace una intervención muy interesante que dice que ellos, su soberanía energética y las políticas acordes con las políticas ambientales de Naciones Unidas, como el Acuerdo de París en ese momento, y luego distintas cumbres ambientales, eso lo llevan adelante peleando por una Petrobras estatal, con una política nacional, ¿no? Y una política pública. Es interesante ver eso y los cambios que se vienen llevando adelante, y que no se han logrado retomar desde ese momento. Bueno, volviendo, ¿no? Nosotros consideramos, todo ese encuentro consideró que la energía es un derecho humano, y debe ser utilizada a su acceso para el bienestar de nuestro pueblo, y fundamentalmente podemos destacar el aspecto del libre acceso a la energía, las condiciones de pobreza energética en una situación, en este momento, un país de pobreza de todo tipo, con caída de todos los indicadores de producción y con incrementos de pobreza. eh, por dar un dato, el millón de niños que se va a dormir sin cena. Eh, y tarifas accesibles. Pero bueno, vamos ahora a meternos un poquito para ver algunos datos, ¿no? Las proporciones de emisiones de gases de efecto invernadero por sectores, ¿no? Notemos que estos son datos nacionales ya, el 51% provenientes del sector energético y el 40%, del orden del 40% de ganadería y usos de la tierra, fundamentalmente gas metano, que tiene hasta efectos hasta eh, tan perjudiciales como el CO2, ¿no? Que todos estos se van a contabilizar en kilogramos de CO2, pero son distintos gases, y es de destacar también el aspecto de la agricultura. Los procesos industriales van a afectar un 6%, y un 4% de residuos, ¿no? Sector energético, por otro lado, lo podemos destacar en lo que está como en la columna vertical, fundamentalmente en las industrias energéticas, y en el transporte, ¿no? Está contenido el 51%, el 51% está contenido un 27% del transporte. Si es así, podemos pensar que hay del orden del 3/3, ¿no? Un 40% asociado a la agricultura, otro 27% asociado al transporte, y un 32% asociado a la industria de energía, y un 18% luego vamos a tener asociado a industria manufacturera de la construcción, que muchas veces tiene que ver con parte de los elementos estructurales para la industria energética y para la industria de transporte. Pero bueno, esos son 3/3, ¿no? Así presentado, aparece como dominante de la energía, pero fundamentalmente son 3/3 entre agricultura, transporte e industria de la energía. Eh, la potencia instalada, según las distintas fuentes de energía a nivel global, vamos a tener fundamentalmente un 62% de fósiles. En eso, Argentina, en la matriz energética nacional, tiene una correlación adecuada, digamos adecuada, o adecuadamente perjudicial, digamos, que sería la tendencia a descarbonizar este aspecto del 62%, y un 28% de renovables, y otros del 10% es básicamente la nuclear, y otras, en el 28% va a estar integrado en el rosa
hidroeléctricas, ¿no? A nivel mundial. Nosotros, nuestra matriz energética, entonces vimos que es fundamentalmente hidrocarburos, particularmente gas. Acá tenemos las distintas cuencas, ¿no? La cuenca Neuquén, como decimos, Vaca Muerta es dominante, el Golfo San Jorge, con una empresa de cabecera que es American Energy, en la provincia de Chubut, un monopolio, ¿no? Y de distintos monopolios que tienen intervención en Neuquén. Nuestra empresa YPF o parcialmente dada, veremos otra parte ahora, un peso fundamental, BlackRock, que también es parte del directorio de este gobierno, ¿no? Tiene peso en lo que es Vaca Muerta, y lo que también se muestra es la cuenca austral, donde se ha en este momento también lo que se conoce como RIGI. El régimen de inversiones ha sido fundamentalmente para poder instalar plataformas offshore en la cuenca austral. Eh, ¿No? Luego el tipo, ¿no? El segundo torta es por tipo, lo convencional en el azul más oscuro, el 45 es el shale y el Big Guts en rojo. Los consumos energéticos comparados a nivel mundial y en Argentina, en el mundo es el primer renglón, ¿no? Eh, Vamos a tener por gas, carbón, la nuclear en un 4%, el carbón en un 27%. Argentina, su matriz en carbón, fíjese que la última es muy pequeña, la nuclear es un poco menor que la mundial. Y tanto las hidroeléctricas como el gas es lo que es dominante, ¿no? En nuestra matriz, y la expresión de cuánto es la matriz energética nacional de menos del 1%, 0,6% en el conjunto de la matriz energética mundial. Las potencias instaladas por tecnologías, en cuanto a si son centrales térmicas o renovables o nuclear, están en ese 37%, 59% y 4% de nuclear. En cuanto a lo que es las renovables, tengamos en cuenta que acá se tienen en cuenta las hidroeléctricas, la eólica, la solar con un 3%, la eólica con un 8%, fundamentalmente con Yacyretá y nuestras centrales hidroeléctricas en la Patagonia, que lo que no se hizo en el gobierno anterior, este gobierno lo ha pasado directamente, pudiendo la capacidad de nacionalizarlas y que tengan propiedad pública, que tengamos un control soberano, con una perspectiva popular para esas centrales, han pasado a manos, han renovado la concesión privada, ¿no? Que venció en los 30 años, el año pasado, y este gobierno las pasó, sin lugar a dudas, a los privados. Un poco más de datos en energía en Argentina. Mm, También podemos sumar gas licuado, ¿no? Los combustibles líquidos, que hacemos consumo final por tipo, ¿no? Podemos tener gas distribuido por red, electricidad, y los combustibles líquidos, que van a ser fundamentalmente GLP, ¿no? El gas licuado de petróleo o gas de garrafa, ¿no? Y la producción primaria por fuente, gas natural de pozo, petróleo, eh, y energía hidráulica en un porcentaje también destacable. También la incorporación en verde vamos a tener de alcoholes y aceite vegetal. Fundamentalmente de ingenios, van a tener tres producciones convergentes: papel, lo que es eh, biocombustibles y cemento. Eh, Bueno, acá están un poco las demandas. Estos son datos viejos, estos datos van a cambiar mucho para este verano. Se habla de los cortes, pero fíjense que la capacidad instalada de la industria hay un 60% ocioso, así que ese 55% que se encuentra en la industria va a caer. La residencial, veremos qué es lo que ocurre, con lo cual mi opinión es que los cortes anunciados por la propia Secretaría de Energía para el verano tienen más que ver con negocios preparados para la compra
gas licuado que con eh, con una necesidad de ampliación que es objetiva y es sin lugar a dudas fundamentalmente en línea de alta tensión y el parque de producción y de generación de energía, pero tengamos en cuenta que lo fundamental de nuestra industria, y se sigue la política de este tipo, va a seguir cayendo, una capacidad ociosa que va a superar el 70% para el verano, así que veremos, esas son las demandas energéticas por sector o por combustible, pero son datos que pude recopilar de 2022, durante este gobierno no hay datos públicos. Estos son datos en una iniciativa de la autora Secretaría de Energía. El transporte es el principal destino de nuestra energía, la mitad del transporte de carga y la otra mitad para las personas. El transporte de carga ha aumentado por sistemas que son muy poco eficientes, pero también por efectos vinculados, por ejemplo, a la distribución de industrias locales, que hace que las mercancías circulen mucho más para poder alcanzar su destino final, es decir, con la concentración de la producción en el AMBA y donde está toda nuestra red de ferroviaria, la escasa red ferroviaria, con lo cual la forma de abordar esto en forma pública es tal cual. Vamos a ver que lo llevó o lo viene llevando adelante el México de Morena y de López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, que es ligar la energía al transporte y revitalizar el transporte público, el transporte de carga y de personas por la red ferroviaria. Nosotros tenemos que empezar una red ferroviaria y una red de caminos que sea mucho más homogénea que convergente hacia los dos grandes puertos, que es el de Rosario, en la producción de granos y alimentos y la producción y la concentración en el puerto de Buenos Aires. Una red de transporte de cargas y de núcleos de polos industriales con mayor distribución haría más eficiente y ayudaría a minimizar los gases de efecto invernadero con el transporte ferroviario en cargas y también el transporte puede ser por transporte de personas en forma náutica, ¿no? Este es el plan de transición energética que muy poco se ha llevado adelante, que también muchos tendremos para criticar, pero no más que existía un plan llevado adelante en los últimos meses de Luma, Milei durante el año pasado, ¿no? En eso había un aspecto de nicho de negocios para las energías renovables en este plan de transición energética, es decir, era una transición energética manteniendo lo fundamental del sistema energético privado, al cual la década del 90 tuvo algunos cambios eh, en la F y en algunas áreas, en el área de Camesa como gran comprador de energía, ¿no? Cuando veíamos el mapa del sistema energético en Argentina, tenemos tres grandes eslabones: el sistema de generación, que es lo que vamos a ver como cuantitativamente la matriz energética; la transmisión, la línea de alta tensión, que siempre son un aporte del Estado, y también lo va a hacer con este gobierno. Lo que se está ampliando en la red ferroviaria y lo que se está ampliando en la línea de alta tensión es para beneficio de monopolios, tanto cerca del puerto sanitario como en otras áreas. No es que entre privados se arreglan, sino que ahí el Estado sí está jugando para beneficio de los monopolios. Y otro aspecto es el de distribución. Tenemos Edelap en Gran La Plata y Edenor, Edesur en Gamba, y bueno, con la situación de restricción presupuestaria en las provincias y una política claudicante frente a esa política de Milei, tanto en Santa Fe como en Córdoba se está hablando de la privatización de las distribuidoras tanto de energía como de agua en la provincia de Santa Fe como en la provincia de Córdoba. Pero, digamos, este era un plan que lo muestro nomás para tener un orden de magnitud. Este plan no se está llevando, no sigue ninguna línea matriz. Nosotros nos proponemos, además de enfrentar esta política actual, recuperar las mejores experiencias de nuestra historia y nuestra cultura tecnológica como eh, 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 digamos que también tiene un aspecto de nuestros bienes comunes, es decir, nuestra producción de conocimiento, nuestros enfoques novedosos que han sido
útiles y que han sido lo que nos ha dado mejor como concluso, y aunque zigzagueante, y aunque obviamente eh, mm, perfectible, digamos, por decirlo, o con la necesidad de revolucionarizar esos aspectos, pero en los aspectos verdaderos que tenemos que nos asentamos y vamos a decirles que son nuestros bienes comunes, decir, nuestras mejores experiencias de historia, cultura, eh, eh, en los cuales tenemos grandes hitos para apalancarnos en nuestra propia historia, ¿no? Uno es el de la apertura al paquete tecnológico, que le dio el nombre Jorge Sábato, al desglose de obras y equipamientos, de modo de permitir el máximo aporte posible a la capacidad de empresas públicas, cosa política que viene siendo puesta por el vértice en lo que viene llevando este gobierno, que también, a retomar como en el macrismo, pero mucho más rápido, porque se han sacado esas conclusiones, es básicamente con un régimen de inversiones para expoliar, avanzar sobre nuestros recursos naturales, maximizando la tasa de ganancia para monopolios privados, es decir, sin pensar ninguna cadena de valor industrial. Y además, con la universidad podemos decir que se apuesta a la descalificación de nuestros y trabajadoras. En este caso acá se muestra bien un molino. Por ejemplo, no se le ha participado ni INPAP ni a Astillero Río Santiago como grandes productores de mástiles o aspas, mucho menos a la universidad pública. El ataque a la universidad pública se le puede entender como un ataque de nuestra base popular. Ya entrando en el continente, vemos que América Latina es un exportador neto de energía y de todo el petróleo que se exporta, que se produce en la región se exporta el 40%. Considerando la energía en general, solo se exporta el 20%. Tenemos dos formas de exportación de energía: directa virtual, en productos elaborados, y energía virtual exportada, por ejemplo, la producción de aluminio o la energía necesaria para sacar el gas de esquisto, petróleo, requieren una exigencia energética mayor que el crudo convencional. Y quiero acá destacar lo que vamos a ver. Vamos a estudiar Colombia. Fíjense que es un gran exportador el principal, a veces exportador de carbón y también de petróleo del continente. Vamos a hacer un repaso de la situación de Brasil post-Bolsonaro, con los pasos que viene llevando adelante desde el punto de vista de la reindustrialización que viene llevando adelante Lula, y los pasos que tiene que dar vuelta en la privatización de algunas grandes empresas. Pero fíjense que lo de Colombia más lo destaco porque es un aspecto novedoso, que lo principal es exportación de energía, ¿no? También con Venezuela, ¿no? O como Ecuador, con exportación de petróleo, y en particular Colombia con carbón. Eh, Paraguay es un gran exportador de energía eléctrica con sus empresas hidroeléctricas. Y vamos a estudiar México, que tiene un aspecto, si se quiere, un poco más combinado con Pemex, un gran exportador de petróleo, pero en cuanto a su importación-exportación, un leve desbalance hacia la exportación, pero no tanto como Colombia, Ecuador o Venezuela. Vamos a estudiar en particular Colombia. Y Brasil tiene un balance favorable en- bueno, un poco más. En Colombia, al ser una zona atravesada por cadenas montañosas, y su sector eléctrico tiene varios sistemas locales aislados, zonas no interconectadas. Eso es un aspecto. eh, entonces está asociado con el Sistema Interconectado Nacional, e incluye planta de generación, red de interconexión y de transmisión general. Eh, este SIN, este sistema interconectado, comprende la tercera parte del territorio y cubre al 96% de la población. La matriz energética interna para la producción de Colombia es fundamentalmente hidroeléctrica. Eh, y un 30% de centrales termoeléctricas. Hay aspectos que se están destacando ahora, en particular con el gobierno de Petro, en cuanto a las renovables.
Y al mismo tiempo se puso en cuestión, por ejemplo, la central hidroeléctrica de Hidroituango, donde Berta Cáceres, que es una dirigente indígena de Honduras, que enfrenta a emprendimientos de hidroeléctricas que lo tenían como punto a abastecer de matriz energética para la depoliación y extracción de minerales. En este caso tiene un aspecto similar, el de Colombia, digamos, ¿no? La matriz de exportaciones primarias, ¿no? De energía, y eso es un conflicto uno de los tantos que se viene llevando adelante en Colombia. Es decir, para ponerlo eh, eh, fundamentalmente, va a ser una matriz eléctrica asociada a la hidroelectricidad y también con una dependencia que tiene de los regímenes de la niña, ¿no? Los regímenes de sequía, con lo cual aparece ahí la necesidad de tener una energía de base abastecida en este caso, por hidrocarburos, ¿no? O sea, la hidrología normal eh, la generación hidráulica, hidroeléctrica está con capacidad de abastecer el 85% de la demanda del país y aparece esta dependencia con los regímenes de sequía, ¿no? En este momento Colombia está expandiendo su matriz en energías renovables, pero con una vuelta de tuerca que queríamos, que es interesante que mencionemos. Por ejemplo, el 2 de octubre como un corolario de un avance en el gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, y con el ministro de Energía, ¿no? Andrés Camacho, se lleva adelante una feria de economía para la vida y un enfoque fundamentalmente del Ministerio de Energía y Minas, que es importante destacar, ¿no? Y entonces el sector minero energético se enfoca además en la justicia social, la ambiental, la climática, la energética, la distribución de carga, los beneficios del sistema energético, la soberanía nacional, el diálogo social. Tengamos en cuenta que Colombia está saliendo de una situación el aspecto de la paz es eh, un aspecto a destacar. La voz de las mujeres, la seguridad, la sostenibilidad energética. Bueno, eso tiene polémicas, debates y hay una situación de movilización popular para enfrentar los golpes que vienen llevando adelante o que vienen amenazando los sectores de la clase dominante, ¿no? Mismo la semana pasada ha ocurrido eso. Eh, estos, eh, eh, estos aspectos a resaltar sobre los enfoques, la transición energética justa, estrictamente llevado adelante por el ministro de Energía y Minas del presidente Petro, eh, se pueden destacar en estos aspectos, ¿no? Un, un, una política pública entre el sector minero energético ligado con eliminar la dependencia económica, eh, el aspecto se politiza, el aspecto muy ligado a los combustibles fósiles, se requiere una transición gradual y planeada, acorde a las desigualdades y condiciones socioeconómicas de los territorios del país, se toma un aspecto de reindustrialización y diversificación económica y cadenas globales o cadenas locales, donde aparecen sectores de trabajadores que vienen, por ejemplo, el abuso, el gremio petrolero apoyando y siendo anfitrión de muchos de estos escenarios. Se aborda el necesario escenario de transición energética y con norte en la acción climática, la descarbonización de la economía. La cumbre ambiental del año que viene se va a desarrollar en la Amazonía, en combinación en Brasil, pero en combinación fundamentalmente con Colombia y todos los países de la Amazonía. Colombia va a ser un jugador importante. Eh, y bueno, el aspecto también de la paz como un imperativo para la transición, se asocia la transición energética al proceso de paz, buscando la participación ciudadana con un enfoque diferencial y destacando los aspectos de derechos humanos y aspectos ambientales, ¿no? La diversificación de la matriz energética por medio de
de fuentes no convencionales de energías renovables y contribuye hacia la flexibilización del sistema eléctrico buscando confiabilidad y seguridad energética en tiempos de cambio climático. Eh, pero ya pasando a Brasil para hacer esto, el 26 de septiembre Lula lanza una política nacional de transición energética en el marco del Consejo Nacional de Política Energética, una política estatal, y Lula pone como un aspecto fundamental la entrega de Electrobras, eh, criticando la privatización de Electrobras, diciendo que la entrega de Electrobras no fue una privatización, fue un crimen contra el país. eh, y un aspecto que quería renovar, ¿no? Porque es interesante que veamos esto en el marco del lawfare llevado adelante contra Dilma como presidenta en el artículo del MAVI, del MAP, de Fernando Fernández, y tanto en Colombia también de Luisa Pedraza, ¿no? En ese momento se hablaba las políticas de los mismos gremios petroleros y de carbón, como Sintra Carbón, que son coherentes con esta política que viene llevando adelante el presidente Petro. Luego me vuelvo atrás. También vamos a tener en la bibliografía ese artículo de Lucía Fernández, que es de 2017, y veamos cómo son colectadas muchos de esos reclamos y análisis por parte del movimiento popular, movimiento sindical, ambientalista, en el actual gobierno de Petro Colombia. Eh, Brasil tiene grandes, una matriz energética, un 13% de gas natural, energía hidroeléctrica otro 12%, el carbón un 5%, la energía nuclear tiene en Angra dos Reis, en Río, dos centrales nucleares, y otra parte asociada al suministro energético total con petróleo y otro tercio de biocombustibles. Esa sería la matriz energética en Brasil, y el principal aspecto es la privatización que se llevó adelante. Bueno, fue el aspecto, por un lado, del lawfare con Dilma, el presal como un elemento sobre el cual se lanza los monopolios para evitar que el con Petrobras pueda llevar adelante este proceso de industrialización soberano, y la privatización de la empresa de energía eléctrica. Eh, mm, eh, Electrobras. En México, eh, el 80% depende de combustibles fósiles. Los gobiernos han llevado adelante la privatización de Pemex, los gobiernos neoliberales, y esto, además de la cuantificación de la matriz energética, quiero analizar los cambios profundos que vino llevando adelante el gobierno de Morena, de AMLO, y también ahora con Claudio Sheinbaum. Es decir, petróleo un 45%, luego gas natural con un 37%, el carbón con un 6%, biocombustibles con un 5%, y luego renovables y nuclear, y también tiene una central nuclear y parques eólicos y solares. Tengamos en cuenta que en este sentido, para el almacenamiento de energía y cadenas de industrialización, AMLO ha llevado adelante la estatización del litio, si bien tiene litio no en salmueras como tenemos en Argentina, Brasil y Chile, pero sigue apareciendo como un elemento necesario para el almacenamiento de energía. Bueno, eh, entonces, tanto Andrés López Obrador como actual Claudio Sheinbaum, como continuidad, proponen un paquete de 20 reformas, incluida la disolución de dos organismos autónomos del sector energético, el sector de la electricidad y los hidrocarburos, y al hacerlo dan un paso significativo. Por eso podemos decir que el poder está volviendo al pueblo, y queremos destacar ese aspecto para poder tenerlo como norte también en nuestro país, ¿no? El 23 de agosto del 2024, la Cámara de Diputados de México aprobó un proyecto de ley que propone la disolución de la Comisión Reguladora de Energía. Este organismo se creó a principios de la década del 90 para evitar que la empresa de Servicio Público Nacional, la Comisión Federal de Electricidad, impidiera la entrada de productores independientes de energía, es decir, productores monopólicos, con fines de lucro al sistema eléctrico del país. También es probable que se cierren, veremos ahora cómo lo sigue Claudia Sheinbaum, organismo del área neoliberal, incluida la Comisión Federal de Competencia Económica, y
Este proyecto se presenta en febrero y bueno, desanda el ajuste estructural y privatizador de la década 90, por eso nosotros que enfocamos este curso un camino público para la transición energética como un camino en el cual los pueblos podemos ser protagonistas y no el aspecto necesariamente tecnológico, y si es tecnológico va a ser con nuestras capacidades y nuestros conocimientos en nuestros, ¿cómo se dice? Técnica y universidad. Bueno, la derecha tanto intentó, esto es interesante para destacar, intentó presentar a la política de AMLO como ir a las energías renovables y favorecer los combustibles fósiles, es decir, es un aspecto que les duele el golpe y me parece que es un aspecto para que tengamos en cuenta. Eh, eh, entonces la derecha eh, mm, se critica, ¿no? Esta política y enojados por la probable disolución de esta comisión de la CRE, bueno, en las últimas semanas o fundamentalmente previo eh, hace algunos meses, y tanto hay protestas, tanto como la Asociación Estadounidense de Energía Limpia como la Asociación Mexicana de Energía Eólica. Entonces, yo quiero destacar eso respecto al nicho o la góndola de energía renovable de grupos monopólicos, se ven con quejas hacia la política que favorece el patrimonio público de López Obrador y desandar el camino en la década 90. ¿No? Por todo, entonces el cierre de la CRE crea espacio para ayudar a cumplir el compromiso del gobierno de acelerar la transición energética, limita el papel de los productores independientes de energía, digo esto con comillas, habría que destacarlo, de monopolios, son monopolios de independientes, es un eufemismo, digamos, y amplía el papel de la empresa de servicios públicos, CFE, que permite que el despliegue de energía baja en carbono y de la menor dependencia de los combustibles fósiles importados, en particular el gas, se llevan a cabo de manera pública, al tiempo que se intenta reparar el daño a la soberanía energética por las administraciones anteriores, ¿no? Peña Nieto, Salinas de Gortari, etcétera. Todo ese camino que se desanda. Entonces, de la experiencia de Morena, logró hacer retroceder el esquema de los monopolios y neoliberales. Por ejemplo, para sumar aspectos que suman al golpe, a la queja a la derecha, es que Biden también solicitó un panel independiente, resolución de disputas en el marco de los acuerdos con México, y hay distintas quejas desde el punto de vista tanto es decir, de quejas frente a este golpe que López Obrador asesta a los monopolios y políticas neoliberales. La trayectoria del CRE al servicio de capital privado se crea en el año 93 bajo la presidencia de Salinas de Gortari. Estaba formado, el CRE estaba compuesto en su directorio por ejecutores leales a la agenda neoliberal, de ese momento el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Crea los contratos de compra de energía con productores independientes, otra vez como eufemismo de energía, obligando a la CFE a comprar electricidad a precios elevados. Durante este periodo, la mayoría de los productores independientes de energía eran multinacionales con sede en Estados Unidos, España y Japón, que compraban gas de esquisto de Estados Unidos, lo que aumentó la dependencia de México a las importaciones de combustibles fósiles, como veíamos en el mapa anterior, y ayudó a sostener el lucrativo auge del fracking en el norte de la frontera. Luego Peña Nieto realizó más de 20 cambios legislativos y 3 enmiendas de la Constitución para facilitar con mayor propiedad privada al sector eléctrico y también aprueba una cantidad de contratos de compra-venta de energía con empresas eólicas y solares privadas, lo que le permite a la administración declararse defensora de la protección del clima, favoreciendo un egoísmo de los monopolios privados. Bueno, el proceso de López Obrador enfrenta el conjunto de esta política eh, y envía un memorando a los funcionarios del CRE refiriéndose a la reforma de Peña Nieto como una política de saqueo. Eso ya lo hizo en el 2020, previo a que Tuma, y este corolario se lleva ahora 4 años después, a finalizar su gobierno, y tiene el apoyo del conjunto del movimiento sindical, como vamos a ver ahora, ¿no? Por otro lado, Claudia Sheinbaum, que es elegida con el 59,5% de los votos, se declara
su administración seguirá fortaleciendo la CFE y defendiendo la soberanía energética como un objetivo central de su gobierno. El sindicato Electricista de México, un sindicato histórico por sus aspectos combativos de lucha y defensa del patrimonio público. Acá destacamos unas declaraciones, ¿no?, en apoyo. Eh, Dice que se especula que consideran que Claudia Sheinbaum tomará medidas de continuidad para derogar la enmienda de 2013 de Peña Nieto, y si esto sucede, marcará otro hito importante en el esfuerzo de México por trazar un enfoque público para la transición energética que un número creciente de sindicatos se comprometen a apoyar. El sindicato de electricistas apoya la desaparición del CRE, y el secretario del sindicato en exteriores, es decir, la voz del Sindicato de Electricistas de México dice textualmente que la desaparición de la CRE representa un duro golpe a los neoliberales y su política de privatización. Ahora marcha atrás, pese hoy a sus inútiles recursos legales, la reclamo la derecha que venía mencionando, sus escandalosas críticas en los medios, todo el aparato mediático a favor de estas corporaciones capitalistas internacionales, y la Comisión Federal de Electricidad del sector público asume el mayor parte del riesgo financiero de las inversiones privadas, mientras que, es decir, se fortalece, se empodera, que al comprar energía en bloque a las corporaciones garantizó altos ingresos para el sector privado. Eh, se fortalece el CFE frente a la compra de energía, tanto ligada al petróleo como a las renovables del CRE, que se pasa a bloquear, ¿no? Y se espera que Claudia Sheinbaum también dé un fuerte impulso a la transición energética hacia energías limpias sobre la base de un camino público indispensable. Entonces hay un aspecto de reconocer al sujeto social de los trabajadores y trabajadoras. Acá en una voz del Sindicato de Electricidad de México digo esto porque esto es un centro de debate, si qué rol juega la clase, y acá vemos que una experiencia exitosa tiene un aspecto de apoyarse en el movimiento popular y en sus organizaciones de trabajadores, como la política energética del López Obrador, ahora en esta cita con el Sindicato de Electricidad de México y ahora con el Sindicato Petrolero, ¿no? Hidrocarburos, la perspectiva de los trabajadores petroleros, además de la disolución de la CRE, y el Plan C incluye la propuesta de eliminar otros 6 órganos autónomos, entre ellos la Comisión Nacional de Hidrocarburos, instalada en 2009 bajo Felipe Calderón, y luego las reformas constitucionales energéticas de 2013, Peña Nieto. Entonces, para Silvia Ramos Luna, del Sindicato Petrolero, de Técnicos y Profesionales Petroleros, dice que es claro que la Comisión Nacional de Hidrocarburos, junto con la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, fue un instrumento para la privatización de nuestra empresa de petróleo mexicano, Pemex, y destaca que el trabajo que realizó esta Comisión Nacional de Hidrocarburos cumplió con su objetivo de avanzar en la privatización de Pemex. De todas las actividades que desarrolló, quizá la más importante fueron las rondas de entrega a los campos petroleros. Recordemos que en ese periodo, además, se da unos incidentes más graves en el Golfo de México, desde el punto de vista ambiental, en una plataforma offshore, ¿no? Es en este periodo de privatización de Pemex, ¿no? Silvia Ramos Luna, la compañera del Sindicato de Ingenieros y Petroleros, ¿no? Destaca que de todas las actividades que desarrolló, quizás la más importante fueron las rondas de entrega a los campos petroleros. Diseñó un programa de entrega de 507 campos petroleros y logró entregar 107. Esta entrega a nuestro patrimonio se detuvo con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, eh, y suspende esas rondas de entregas petroleras. Yo ahora con esto, eh, es un panorama en el cual tal vez el aspecto que, si bien lo he leído rápido, pero va a quedar en la presentación, y de México no vino nadie en ese encuentro del 2017, pero todo el aspecto novedoso y tal vez un faro sería para nuestro continente son los pasos que se vienen llevando adelante en México. Tal vez la llegada de Milei impidió que se pueda articular una política común en el continente entre Lula de Brasil, el México de Morena, López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, y un gobierno
en Argentina que pueda imitar al menos alguna de estas políticas, cosa que no venía llevando adelante o que lo venía haciendo en forma muy dubitativa. Tenemos un camino nosotros para analizar esta perspectiva y estos cambios que en el área energética viene llevando adelante fundamentalmente el proceso de Morena en México. Y yo para terminar esta clase y para poder leer los materiales, ¿no? Tanto el de Fernando Fernández del MAVI como el de Lucía Pedraza del Sensat, que son del 2017, para ver las perspectivas de la continuidad de las políticas o de cómo desandar el camino que viene llevando adelante Bolsonaro, que viene llevando adelante Lula, y del empoderamiento de las políticas de los movimientos populares con Petro, y en particular el avance fenomenal que ha dado Morena, el movimiento de López Obrador en México, no solo por los delitos, sino fundamentalmente por estos cambios de desandar los caminos del camino de privatizador en el área petrolera, en el área energética, de subsumir a México en compra de gas de esquisto, de energía proveniente de gas de esquisto japonés, bien, fundamentalmente americano, y bueno, un camino, una encrucijada en la cual se encuentra nuestra América, y con esto quería ver cómo abordamos las distintas matrices energéticas, la situación en nuestro país y el ejemplo de México como una forma de darlo vuelta sin otra vez volver a, volver a destacar que, bueno, este es un mural de Siqueiros en el sindicato mecánicos electricistas de México, con una historia de lucha y que ahora, luego de tantos años de pelea, vuelve este, vuelve, vuelve a avanzar, ¿no? En desandar los caminos privatizadores y darle un camino público a la transición energética, que es la única forma posible en la cual los países del sur global, en particular de nuestra América, podemos avanzar en un camino de descarbonización y de soberanía energética. Bueno, muchas gracias. Y nos vemos con el tercer bloque ya con integración vertical del sistema energético y nuestra situación en el área de desarrollo tecnológico del ciencia sistema, a la integración del sistema de ciencia y técnica y universitario con la necesidad de desarrollo tecnológico en el área energética.